Buenos días con todos ustedes presentes, jóvenes y señoritas. Continuando con la experiencia 4, prototipamos para el mundo de las riquezas naturales de nuestra localidad. Pero esta vez continuamos con la actividad 2, que nos dice definimos el problema para promover las riquezas de nuestra localidad. Y esta semana es de la fecha 28 de junio al 2 de julio. Entonces, continuamos entonces. ¿Qué nos va a llevar en este punto a trabajar? No, la anterior semana hemos trabajado la fase empatizar. Ahora vamos a trabajar la fase definir el problema, construir un punto basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. Muy bien, vayamos a ese punto entonces, definir. Fíjense, ¿qué nos quiere decir el concepto de definir? En ella organizamos toda la información recopilada para identificar todas las áreas de oportunidades desde lo que podemos ofrecer soluciones relevantes para los deseos y necesidades para el usuario. Definir es probablemente la parte más delicada de un proceso de design thinking. Establecer un foco de acción es una labor que implica trabajo y tener en cuenta distintos factores. Si no lo hacemos de la forma adecuada, lo arrastraremos durante todo el proceso, habiendo generado ideas y prototipos para las mismas que pueden no resolver los problemas o satisfacer los deseos de los usuarios. Fíjense, acá hay un ejemplo, ¿no? Estoy estresado por culpa del COVID. Y aquí la persona, en este caso yo quiero definir cómo podríamos incrementar el turismo de aventura para personas de mi provincia, ¿no? Fíjense, seguimos continuando entonces, ese es mi reto, ¿no? Y ese es el reto de la anterior semana que teníamos en nuestro, ¿no? En nuestro trabajo, ¿no? Podríamos decir eso en la anterior semana que era empatizar. Fíjense, mi reto es cómo podríamos incrementar el turismo de aventura para las personas de nuestra provincia. Esto solamente es un ejemplo donde ustedes pueden ver. ¿Dónde tienen que buscar la información ustedes? Podemos visualizar aquí a mí, fíjense, podemos hacer y donde hay este tipo de aventura en otros departamentos, en otras provincias, en otras regiones, en otros países, para poder nosotros encontrar la información que necesitamos. ¿Para qué? Para incrementar el turismo de aventura en mi localidad, en mi provincia. ¿Ya? De esa manera nosotros podemos ayudarnos con mucha información y nutrir para lo que viene la siguiente etapa, que es definir el problema, jóvenes señoritas. Ya, como ustedes pueden ver aquí, en ese video que ustedes lo están visualizando, estamos viendo algunas opciones que podemos llevar para incrementar el turismo en nuestra provincia. Muy bien, jóvenes señoritas, continuamos entonces, ¿no? Como miren, ustedes podemos incrementar muchas cosas, ¿no? ¿No? Pero ya con las carreteras más difíciles y según nuestro sistema de nosotros, ¿no? De nuestras localidades. Muy bien, ahora miren, fíjense, en la etapa definir, ¿no? O empatizar, en la etapa definir, yo me he puesto una meta, que era cómo aumentar, o mi reto era desafío, era no vender materia prima, el cobre, sino vender ya un producto con valor agregado. Fíjense, ¿a dónde voy a ir a visualizar esa información, jóvenes y señoritas? No voy a ir a buscar en este caso donde venden verduras, sino voy a ir donde se hace productos o donde se expende productos de cobre. En este caso es recurrido a la ferretería, como ustedes pueden ver. En esta ferretería he hecho una observación. ¿Cómo era la observación? ¿No? Nuestra ficha de observación ya he capturado, jóvenes señoritas. ¿No? Ya he observado, ¿no? Mi observación de incógnito, ¿no? Donde la persona no sepa lo que yo estoy observando. Fíjense, ¿no? Exportamos cobre nosotros, ¿no? Comercializamos en mi localidad como el cobre, lo exportamos como materia prima. ¿Qué recursos de mi localidad región son más consumidos por el cobre en este caso? ¿No? Mi manera de exportación es esa manera y lo exportamos el cobre. ¿De qué manera el mercado internacional lo utiliza? Para producir cables eléctricos y accesorios eléctricos. Es lo que yo vi en la ferretería que mayormente hay de cobre. Pero no solamente eso, ustedes van a visualizar. Ahora,
en esta etapa definir qué hacemos, jóvenes y señoritas. Vamos a trabajar la técnica de saturar y agrupar. ¿En qué consiste esa técnica, jóvenes y señoritas? Fíjense, ¿cómo podríamos incrementar el precio de venta del cobre que exporta el Perú? ¿Cómo? Ese es mi reto y desafío. Entonces yo he ido a la ferretería y he aplicado la observación, en este caso de incógnito, que no me sepan que estoy observando, ¿no? Y la técnica saturar y agrupar, ¿qué significa? Primero, saturar. Vayamos a la palabra saturar. ¿En qué consiste? Toda la información, pasar toda la información recogida en notas adhesivas o hojas de colores, ¿no? ¿Eso para qué nos va a ayudar? Lo podemos poner, como ustedes pueden ver en el ejemplo, cables, yo he visto cables, accesorios eléctricos, tuberías, cadenas, varillas, uniones, placas, válvulas, conductores, tornillos, cerraduras, grifos. Todo eso yo he visto en la ferretería y lo he pasado, en este caso, a unas notas adhesivas. Fíjense, ¿no? Y he hecho la técnica saturar hasta ahí. Y he pasado toda la información que he recopilado a través de mi técnica de observación a estas notas adhesivas. Entonces me voy a la técnica de agrupar. ¿En qué consiste en agrupar? ¿No? Consiste, ¿no? Consiste en crear, fíjense, unos títulos o grupos de trabajo donde yo lo pueda desglosar o agrupar cada tema, ¿no? Fíjense, tipos de conductores, los cables, los conductores, ¿no? Conductores eléctricos que hay de infinidad de diámetros, ¿no? Podríamos decir lo que más se consume en las casas es el número 12 y 14, ¿no? Los 12 que son para los tomacorrientes y los números 14 que son para lo que es los sockets, todo es la parte superior de las viviendas. Entonces, jóvenes y señoritas, ya estoy separando por grupos, fíjense. Entonces, después diré tipos de accesorios, ¿no? ¿Accesorios qué? Accesorios eléctricos como qué. Puede estar ahí los tomacorrientes, ahí están los interruptores, los sockets que utilizan también lo que es el cobre, ¿no? También hay cadenitas, accesorios también, placas, uniones. En este caso, estas uniones son para lo que son de agua, ¿no? La tubería de agua mayormente, ¿no? En este caso también lo tenemos las válvulas Chet, que están hechas completamente de cobre, ¿no? Y hay también los tornillos que mayormente siempre se utilizan, ¿no? A veces los tornillos es de cobre donde los lugares donde no se puede utilizar tornillos de fierro, porque se oxida. Los grifos, lo que ustedes tienen en sus casas, ¿no? Las pilas, ¿no? Más que su nombre es grifo, que son pilas, llaves de paso, ¿no? Y cerraduras. ¿Quién no tiene cerraduras en la casa? ¿Se han fijado de qué material está hecho, jóvenes señoritas? Lo interior. Lo exterior mayormente también es de cobre, pero algunos ya lo ponen a acero para que no sea vulnerado por los delincuentes. ¿Se dan cuenta? Ahora, modelos de tubos, tuberías, ¿no? Varillas, lo que los he dicho para hacer pozo a tierra, varillas completamente de cobre. Y he agrupado, fíjense, la información, jóvenes y señoritas. Para eso aplicamos la técnica de saturar y agrupar en este caso. Muy bien, ya hemos agrupado y entonces ahora nos vamos a ir, y hemos hecho la técnica de agrupar y saturar, ¿no? Y ahora nos vamos a ir a aplicar la técnica POP o también punto de vista, ¿no? Denominado punto de vista. Todos tenemos un punto de vista totalmente diferente, jóvenes señoritas, ¿no? Fíjense, aquí hay dos, ¿no? Todos los productos, ¿de dónde lo traerán? Él está dando un punto de vista, ¿no? Está diciendo dónde lo traerán, ¿no? El Perú los realizará o no lo realizará. Se utiliza tantas cosas para tener energía eléctrica en nuestras casas, tantas cosas, ¿no? Fíjense, acá están los conductores eléctricos, ¿no? Y hasta estos octagonales, rectangulares, ahora ya no hay de metal, sino ahora ya son de plástico, fíjense, ¿no? Y así va cambiando y nosotros tenemos que investigar cuál nos interesa a nosotros. En este caso, lo que es mi reto y desafío. ¿Cuál me interesa? ¿Cuál de estos accesorios o productos que yo quiero desarrollar a través del cobre me interesan o los interesa a nuestros clientes en este caso?
Muy bien, ya aplicamos la técnica del POC entonces, ¿no? La estructura lo tenemos ahí. ¿Qué quiere decir ahora que, no? Ahora que ya tenemos la información procesada y sintetizada, identificaremos las necesidades y revelaciones que tiene nuestra familia, usuarios. Debemos definir el problema para diseñar soluciones en forma precisa, con ideas más claras y considerando las revelaciones que sugieren. Existen diversas técnicas para definir el problema. La que utilizaremos es el punto de vista. Sus siglas en inglés, point of view. ¿No? Para formular el punto de vista debemos considerar la siguiente estructura. ¿No? Fíjense, mis usuarios, ¿quiénes son? Los usuarios que están construyendo sus viviendas, sus casas, departamentos, edificios, estadios, todas esas personas que están elaborando o edificando sus casas. Muy bien. ¿Qué necesita? Necesita productos útiles para las instalaciones en base a cobre. Útiles y garantizados, podríamos corregir ahí, ¿no? Útiles y con garantía, ¿no? Así vamos corrigiendo, fíjense ustedes, jóvenes señoritas. ¿Por qué? Contar con conductores eléctricos y de accesorios eléctricos de buena calidad, a un buen precio, generando empleo, fíjense aquí la palabrita, generando empleo a familiares. ¿Por qué no mi familia puede trabajar en una empresa que produce conductores eléctricos? O nuestros compatriotas en este caso, nuestros paisanos, en otras palabras, todo nuestro peruano. Y así conservar nuestros recursos naturales no renovables. Fíjense, eso es lo que es el punto de vista, fíjense, jóvenes señores. El ejemplo, ¿no? Primero nos basamos al usuario que necesita la necesidad que tenemos que cubrir, el porqué y la revelación, ¿no? Es la imaginación de nosotros que lo podemos dar, en este caso, a nuestros posibles usuarios. Eso es la técnica del POC, jóvenes señoritas. Y ahora ya tenemos definido nuestro problema, ¿no? En este caso, ¿no? Mis usuarios que están construyendo su casa necesitan productos útiles para las instalaciones eléctricas en base a cobre. ¿No? Acá ya hemos dicho que le vamos a conseguir productos útiles y garantizados, ¿no? Para nuestras instalaciones eléctricas en base a cobre. Contar con los conductores eléctricos y de accesorios eléctricos de buena calidad a buen precio, generando empleo a familiares o a nuestros compatriotas y así conservar nuestros recursos naturales no renovables. Fíjense, ya me ha salido el problema. Si ustedes han tenido un poquito de visualización, mis usuarios están, ¿no?, en la parte superior. Fíjense, cada uno tiene un color distinto para que se den cuenta ustedes. Es transcribir solamente de aquí, jóvenes. Aplicamos la técnica del POC. Nada más, ¿no? Entonces, ahora nos vamos a la otra técnica que nos pide esta semana, ¿no? En nuestra etapa de definir. Aplicamos la técnica como podríamos. Pero si se dan cuenta, es casi una similitud al punto de vista. Pero solamente aquí nos dice cómo podríamos nosotros, no como nosotros, los innovadores, los creadores, cómo podríamos hacer que los usuarios no estén satisfechos, en este caso, de lo que lo vamos a otorgar, ¿no?, a su necesidad que ellos cuentan. Fíjense, vamos a entrar de frente. A tener definido el problema, debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para ello aplicaremos la técnica de cómo podríamos nosotros, que consiste en generar preguntas vinculadas con el usuario, su necesidad y las revelaciones encontradas. Y ya está. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los usuarios que estén construyendo sus casas, su necesidad cuál es? Productos útiles para las instalaciones eléctricas en base a cobre, que sea producto peruano. Fíjense, ¿no? Nuestros usuarios están pidiendo que demos trabajo a los peruanos, ¿no? Entonces aquí ponemos, ¿no? Si se dan cuenta, transcribimos acá. ¿Cómo podríamos hacer que mis usuarios que están construyendo su casa necesitan productos útiles para las instalaciones eléctricas en base a cobre, que sea producto peruano? Entonces yo mis posibles ideas, ¿no? En este caso esto yo lo he puesto solamente para que ustedes tengan un poquito de referencia, venderlo como en estado mineral el cobre.
En este caso no cubriría lo que él me está pidiendo en este caso, ¿no? Que sea producto peruano. Entonces, por lógica que esa idea está totalmente descartada. Yo los he puesto esto para que se den cuenta que no debemos poner lo mismo. Otro, la idea es, 2, producir o transformar el mineral en cables eléctricos. En cables eléctricos. Entonces yo me hago la pregunta, ¿necesitan las casas que están construyéndose nuevas cables eléctricos? ¿Accesorios eléctricos de distintos diámetros? Entonces yo ya le estoy poniendo, des en cuenta que le estoy dando una posible solución a mis usuarios. Después puedo poner otra idea. Producir o transformar el mineral de cobre en tubos de cobre. Tubos, en otras palabras, todo tipo de tubos. La otra idea, producir o transformar el mineral en barras de cobre. Es lo que más necesitan en nuestro estado. Hay otros más, ¿no? Que podríamos mencionar. Pero en ahora, solamente para el ejemplo, estamos tomando 4 puntos de vista diferentes. Como ustedes se fijan, jóvenes y señoritas, ¿no? El trabajo es realizar de acuerdo a lo que se los he explicado, pero de acuerdo a su reto, desafío. No es transcribir. Jóvenes y señoritas, si les gustó en este caso el material, compartan en sus grupos de trabajo, compártanlo con sus amigos para así, manden un chat se suscriban a mi canal y pongan un like que me guste. Pero ahí no termina todo el trabajo, jóvenes señoritas, y ahora más bien nos vamos a ir a lo que es la ficha que se los va a enviar al grupo de trabajo. Fíjense, la experiencia es 12, ¿no? Fíjense, todo lo que se los he explicado al inicio está aquí, ¿no? Creamos, saturar, ¿qué es saturar? ¿Qué es agrupar? ¿No? Ahí está el ejemplo que se los he explicado en este momento, ¿no? ¿No? Y después viene, ¿no? La agrupar, ¿en qué consiste en agrupar? Fíjense. Redactamos en este caso lo que es nuestro punto de vista, el ejemplo, el cómo podríamos nosotros, y después, ¿no? Lo que es el ejemplo, ¿no? De cómo podríamos nosotros, y una ficha de observación donde yo los he querido mostrar el trabajo de esta manera. Y después ya viene sus fichas de trabajo de ustedes, jóvenes señoritas, ¿no? Ficha de ustedes de trabajo. Es la experiencia de aprendizaje 4, actividad encargada número 2. ¿No? Aquí primero lo que tienen que venir de la anterior semana, de lo que hemos hecho empatizar, es redactar su reto y desafío. Todo sale de acuerdo a su reto desafío. Después nos vamos a ir a donde tenemos, como han visto el ejemplo ustedes. Si yo voy a, por A o B, voy a hacer alimentos de frutas, voy a darle un valor agregado a mis frutas, donde voy a tener que ir a visualizar productos, ¿no? En base a frutas. En supermercados. O pongamos el ejemplo de la papa, ¿no más sí o no? La papa no lo podemos procesar así de frente, pero ¿por qué no los supermercados nos compran las papas a nosotros mismos? ¿Será porque nos falta observar mucho medicamento utilizamos nosotros para producir nuestra papa? Tenemos que saber investigar en dónde, en qué sitio, jóvenes, es el lugar, ¿no? Donde debemos encontrarnos nosotros para observar. Como yo les he dicho, si yo hago deportes de aventura, voy a observar en distintos lugares donde hay deportes de aventura y voy a observar qué tipo de juegos me lo puedo llevar a mi provincia. Ahora, si yo hablo del cobre, voy a observar todo lo que es ferretería, porque todo lo que trae la ferretería es importado. ¿Ya? Y así sucesivamente ustedes van a aplicar la técnica saturar y agrupar. Fíjense que aquí yo ya los he puesto aquí también para que se den cuenta, los post-it, ¿no? Y después técnica agrupar, cómo van a agrupar ustedes. Y después redactamos nuestro punto de vista de tu problema y del mismo punto de vista sale lo que es el problema, ¿no? En este caso, ¿no? De todo, se han dado cuenta de ustedes en la parte de arriba, que de ahí sale el problema. Y por último, redactamos nuestra técnica de cómo nosotros podríamos hacer que el usuario lo que necesite y las ideas, ¿no? Las ideas que nos vienen, las revelaciones, cómo damos solución al problema. Y como último, nos autocalificamos o nos autoevaluamos. Eso es todo, jóvenes señoritas. No se olviden dar un like en la parte si les ha gustado el contenido del video y no se olviden compartir con todos sus amigos, con sus amigas, con sus colegas, todo
la información que todas las semanas vamos a seguir subiendo, las actividades de educación para el trabajo de primero y segundo grado. Muchas gracias.